Sí. Bueno, seguimos adelante. Esto es lo bueno estar en vivo. Estamos en vivo. Los errores que pasan en vivo. Sí, esto usted no lo encuentra en la televisión muy común, porque hay alguien que después lo edita y tiene unos minutos de... Aquí somos al natural. Sí, aquí es el natural. Aquí en vivo y en directo. En vivo y en directo, sí. Bien, hermano, estábamos hablando en el tema de la inspiración. Primero que nada, el autor de la revelación es el Espíritu Santo, lo estuvimos hablando ya, ahorita lo mencionamos, ¿se acuerdan? En segunda de Pedro, ¿verdad? Y tenemos que también mencionar cuando hablamos justamente de esto, los medios de la revelación que el Espíritu usó. Primero que nada, el Espíritu se reveló por medio de ¿qué? De la palabra hablada. ¿Se acuerdan, hermano, que estuvimos hablando acerca de esto? Cuando dimos revelación e inspiración, ¿no se acuerdan? Por sueños, por visiones, por la palabra escrita y por quién más. Por Cristo. ¿Y a qué esto llamamos? ¿Revelación qué? ¿Qué tipo de revelación era esta? Especial. Especial. Lo que se conoce por la revelación especial, ¿verdad? Continuamos. Avanzando. El autor de la inspiración también es el Espíritu Santo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vamos a encontrar toda esta cantidad de textos. La inspiración del Nuevo Testamento fue autenticada de antemano por Cristo. Juan 14, 26, ¿qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este texto es trascendental para la autentificación del Nuevo Testamento. ¿En qué sentido? De que está refiriéndose a que el Espíritu que iba a hacer. ¿Va a recordar? ¿Y qué más? Enseñar. Y enseñar todas las cosas, ¿verdad? Esto refiriéndose justamente. Es afirmada por los escritores del Nuevo Testamento. Ahí lo vamos a ver en 1 Corintios. O sea, hemos estado mirando un poco acerca de esta obra. Y lo atestiguan los apóstoles recíprocamente de sus escritos. Ahí tienen todo, hermanos, si se dan cuenta, esto es una asignatura que hemos estado avanzando y hemos ido dejando un poco atrás los términos filosóficos y conceptos filosóficos y nos estamos metiendo más en términos ¿qué? Bíblicos. Estamos hablando ya, si se dan cuenta cada una de las afirmaciones cómo van. Respaldada por qué? Por la Biblia. Respaldada siempre por la Biblia. Y es bien importante, la semana que viene vamos a hacer una pregunta escrita. La última. ¿Okay? Les voy a preguntar sobre 2 unidades nada más. Y así concluir el... Así que estudien las últimas 2 unidades. No se les puede olvidar. ¿Ok? La obra del Espíritu Santo en la salvación, convenciendo, ya lo estuvimos hablando, de pecado, de justicia y de juicio. Fue algo que estuvimos hablando. Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11. ¿Qué dice? No dormir, pastor. Dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Correcto. Esta es parte de la obra del Espíritu Santo en la salvación, convenciendo, ¿verdad?, de pecado, de justicia y de juicio. Obra en la regeneración, ya estuvimos hablando. ¿Qué significa regeneración? Renacer, volver a nacer. ¿Es el acto de qué? Volver a nacer. De volver a nacer, ya estuvimos hablando. La característica de la regeneración es instantánea y no progresiva. Muchas veces las personas creen que la regeneración es algo que uno va cobrando vida poco a poco y que en ese nacimiento no. Esto es la santificación, que es el crecimiento justamente del cristiano. La regeneración es algo que ocurre como puntual. Ocurre
y punto, ¿verdad? Es algo instantáneo y muchas veces, o sea, aunque de alguna manera usted se siente que usted puede entender todas las cosas por la obra que Cristo hizo, el Espíritu Santo hizo en su vida, no se da cuenta del proceso de la regeneración, de la regeneración. Lo otro, las consecuencias, nos da una ¿qué? Una nueva naturaleza. ¿Y qué más? Una nueva vida. Una nueva vida, justamente en Cristo. Primera de Juan, vamos a ver la de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. ¿Qué dice esta porción de las Escrituras? Correcto. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan. Sí. Dice que todo el que hace justicia, ¿qué hace? Es nacido de Él. O sea, hace que uno sea una nueva persona. La nueva naturaleza habla 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Alguien se lo sabe? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, nos da una nueva naturaleza. Ahora, la habitación del Espíritu. Estoy perdido en la página donde voy. Va en la 41, pasamos a la 42. Nueva vida, en la 42. Ahí va. Oye. Sí. ¿Pero regreso? Sí, por favor. Ahí nos quedamos. Las características y consecuencias de la regeneración. Oye, consecuencias. Características, consecuencias. Esta es la 41, yo estoy en la 42. Ya, cruza. El inciso 6. Inhabitado, ¿verdad? O más bien, vamos a ver primero a los Corintios capítulo 6, versículo 19, hermano. Quiero que ustedes lean esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Aquí estamos hablando de la habitación del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso es que yo pongo ahí habitado. Persona donde habita. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Todos los creyentes. En todos, escuchen esto, en todos Los creyentes. los creyentes. No creemos que el Espíritu Santo se aparta, sino que habita en todos los creyentes. Creyentes pecadores aparecen como teniendo el Espíritu Santo habitando en ellos. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Acabo de leer. Primera carta. ¿Esa es la que leí? ¿Quiénes eran los Corintios? Primera carta a los Corintios 6, 19. Pues no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu. ¿Y por qué le está haciendo esta afirmación Pablo? O sea, vamos a mirarlo dentro del contexto. ¿Por qué Pablo estaba haciendo esta afirmación? La carta a los Corintios es una carta de exhortación a los Corintios porque estaban viviendo en inmoralidad. En inmoralidad Siendo ya de todo cristianos. tipo, Siendo ya cristianos. siendo ya cristianos. Y Pablo les está llamando y diciendo que en ellos habita ¿quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, hermano. Ujú. Usted puede contristar el Espíritu, ¿verdad? Pero no puede echarlo fuera. Él nunca se va a salir porque el Espíritu es un don. Y los dones son irrevocables. Vamos a Romanos capítulo, el Espíritu es un don. Romanos capítulo 5, versículo número 5. Y vamos a ver qué dice. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu es un don que nos fue dado. Si ustedes van con respecto al tema de
del creyente, para volver nuevamente arriba. Si ustedes van a la carta a los Efesios, vamos allá. Efesios capítulo 1. Versículo número 13. Dice, en él también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído que fueron, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo en la persona se contrista. Usted puede contristarlo. Nuestros pecados hacen que el Espíritu se contriste. Pero usted no puede hacer que se vaya, porque es un don que Dios le ha dado. ¿Qué sucede, pastor, con una persona que lleva 3, 4 años en el Evangelio y aparentemente es una persona creyente, va a la iglesia, sirve en la iglesia, es más, pero a cuestión se devuelve al mundo, hace las cosas del mundo? Lo mismo le iba a preguntar. ¿Qué sucede con esa persona? Yo también Pedro responde de una manera maravillosa al respecto. Dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Son personas que responden a una emoción, se mueven por un tiempo, por una emoción dentro de la iglesia, sirven mirando todas estas cosas, sin embargo, no tienen el Espíritu Santo. Nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos. Simplemente estaban ahí. Porque de lo contrario, esto contrae, fuera en contra, ¿sí? Yo pensaba que estaba hablando una buena. De lo contrario, esto fuera en contra del tema de la elección, donde dice que Dios nos escogió desde la fundación del mundo. Si Dios me escogió, ¿cómo es posible entonces que yo pueda romper esa elección? Siga, yo después le pregunto. Pero el sello es solamente, somos sellados cuando nosotros mismos queremos, porque No. tenemos libre albedrío. Si nosotros no aceptamos el Espíritu Santo, no vamos a ser sellados. Es que usted no decide cuándo aceptar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don. Es algo que Dios le da. Pero dice la Biblia que anhelemos al Espíritu Santo. Pero anhelarlo no significa, cuando se está sello. refiriendo a ese anhelo, o sea, es ser más lleno del Espíritu Ajá, Santo. sí, pero Pero una cosa es ser lleno y otra cosa es tener al Espíritu Santo. sí, por eso, pero cuando nosotros mismos deseamos tener el Espíritu Santo, porque puede ser, como dijo usted, que podemos aceptar a Jesucristo, pero solamente porque alguien nos está viendo. Pero entonces, si usted no tiene el Espíritu, No estamos haciendo el tema es que la ausencia del Espíritu es una prueba de que usted no es salvo. Nadie puede llamar al Señor Jesús, el Señor, si no tiene el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8, hermano. Versículo número 9. Dígame, hermana Ruth. No, porque sí, acerca de lo mismo, de lo que estábamos hablando. Donde también Pablo habla, hablando de los corintios, de que el hijo tenía el hijo tenía la mujer del padre y todo eso de la inmoralidad que había en los corintios. El mismo Pablo dice de que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, lo interesante es que cuando usted lee la segunda carta a los Corintios, todo parece indicar que Pablo está recomendando a la iglesia que vuelva a restaurar a esta persona. Bueno, y de Que hecho, está hablando de la inmoralidad. de hecho lo dice aquí para que al fin sea salvo. Correcto. Cuando tenemos el Espíritu Santo no puede, no se... Romanos 8. Vamos a ver qué sucede en la persona que no tiene el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Qué dice? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es el Espíritu de Dios, mora en vosotros. Si es Si que alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Sí, por eso le digo yo que muchos no tienen porque Ok. no, Pero esa persona no es salva. no es salva. Pues se nota, Alejo. Entonces, yo no puedo escoger, mire, lo más importante en esto es que yo no puedo escoger tener el Espíritu o no. Yo puedo anhelar ser más lleno del Espíritu, pero no tenerlo. Porque tenerlo depende De de la Dios. salvación. Depende de Dios, que es quien nos lo da. Ajá. Por eso, pero también... No podemos confundir, porque son términos que de alguna manera hay una tendencia a equivocarlo. Pero la salvación no somos nosotros la que buscamos la salvación. No, usted no la busca. Nosotros somos estábamos Sí, perdidos. sí, ajá. Pero por eso dice que tenemos libre albedrío. Si no aceptamos, no. No, Pero- pero usted no tiene libre albedrío para escoger a Dios. Siempre el Señor le presenta. Mire, la Biblia nos enseña con respecto al tema de lo que se llama libre albedrío mire, vamos a aclarar el tema, primero que nada. ¿Qué es libre? Es que me estoy metiendo en soteriología. ¿Qué es libre albedrío? ¿Verdad? Nosotros cuando hablamos que no creemos en el libre albedrío es referente a que no tenemos la libertad para escoger a Dios. Romanos capítulo 3 dice que no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Dónde está el libre albedrío? La Biblia nos declara que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie, absolutamente ningún muerto, puede salir a buscar a Dios. La Biblia nos declara que estamos sordos. Nos declara como qué? Como ciegos. Jesús mismo lo dice. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Somos esclavos. O sea, con una voluntad cautiva. La Biblia nos declara entonces sin opción. En una condición depravada. Es lo que nosotros llamamos como depravación común. Total. El hombre está depravado. No puede buscar a Dios. ¿Cuándo es que el hombre puede buscar a Dios? Cuando es regenerado por el Espíritu Santo. Ahí es donde el Espíritu le convence del juicio y de pecado. Y ahí es cuando está en condiciones de poder creer. Y ahí es cuando pero yo no pude creer en Cristo porque quise, sino porque Él me llevó a creer. Porque incluso creer pertenece a Dios. Si ustedes van a Efesios capítulo número 2, quiero que vayan ahí, hermano. Versículo número 8. Este es un texto bien conocido. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo número 8? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. La fe no es suya, aun cuando usted decidió creer. Fue porque Dios le dio la fe para que creyera, no por su libertad. Su libertad simplemente lo va a llevar a Dios. ¿Quién tenía el libre albedrío? Adán y Eva. Decidieron rechazar a Dios. Y a partir de ese entonces, el hombre natural siempre va a rechazar a Dios. Eso lo vamos a tocar. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 24 hasta el 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El 25 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Hace énfasis. La idea es, quizás Dios le conceda. Que se arrepienta. Es Dios quien El concede. arrepentimiento no viene personal, porque es de Dios. Miren, nosotros somos nuestra libertad. Nosotros estamos cautivos a Satanás. Estábamos. Bueno, ok. Estábamos en Cristo. El ser humano, el hombre caído, es cautivo al diablo. Sí. Entonces, pastor, en otras palabras, las personas que no son salvas, que están muertas en pecado, cuando hay alguien que va y les predica, es la herramienta del Espíritu Santo, de Dios, para predicar a esa persona. Ahora, está en el Espíritu, en el don de Dios, de darle la fe para que ese que no estaba salvo, que estaba muerto, crea. Depende de Dios para que crea.
En todo. Por eso es que decimos que nosotros somos, ¿qué cosa? Herramientas. Dios es quien hace toda la obra en la salvación, en su totalidad, desde el principio hasta el final. No porque uno les predique, quiere decir que uno los va a hacer salvos y que van a creer. No porque la Pero persona... es que la experiencia lo muestra, usted puede ir predicándole y le puede poner todos los elementos y las personas simplemente no creen. Hay un texto que dice, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento El crecimiento lo da Dios. ¿Se acuerdan cuando estuvimos dando los estudios, Hechos capítulo 14 o capítulo 16, no estoy seguro? Cuando Lidia, Oh, sí. ¿no se acuerdan que estuvimos hablando de Lidia? ¿Qué pasó con Lidia? Que Dice que Dios, estuvo atenta. estaba atenta, pero Dios abrió su corazón para que escuchara a Pablo. No se trata de uno, es la obra del Espíritu Santo regenerando. Es la obra del Espíritu Santo convenciendo de juicio y de Hasta pecado. los mismos apóstoles lo hizo, les abrió el entendimiento. En entendimiento. Es la obra del Espíritu Santo para que podamos creer. Siempre se trata en la salvación de Dios. Siempre, siempre, siempre. Para que podamos creer, pero si no aceptamos al Señor Jesucristo, Pero es que usted no puede aceptarla por su voluntad. no. Aunque podamos creer, usted ya dijo eso, quiere decir que ya hay un proceso. Pero ¿qué cosa es aceptar y qué cosa es creer? ¿Cuál es la diferencia? No, pero cuando aceptamos, dice que, porque yo estoy leyendo un versículo aquí que dice, y ahora pues ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Correcto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Correcto. Y ya cuando tiene uno a Jesús, que uno lo aceptó y hace la relación, no puede haber condenación, porque Él es el que nos ayuda. Claro. Pero no se trata nunca de que Pero lo que de Dios... creer, porque muchos pueden creer. Sí, estamos hablando, De manera cuando estamos hablando de creer, estamos hablando de la fe salvadora. Estamos hablando de la fe salvadora. Recuerden esto, hermano, no podemos confundir los tipos, hay muchos, o sea, hay varios tipos de fe. Las personas creen, te sale todo el mundo que es Dios, correcto, pero no todos tienen la fe salvadora. No, cuando estamos hablando de creer, estamos refiriéndonos ahora en este instante a la fe salvadora, al hecho de las personas que, porque creyeron, están siendo salvas, pero pueden creer por la obra del Espíritu. Esa fe viene por la obra del Espíritu. Digo, Por eso no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, correcto. Ajá, sí. Correcto. Todos creen, pero No todos le creen. no todos le creen. Como dice Santiago, dice, crees en Dios, bien hace, hasta los demonios. Los demonios creen tiemblan. y tiemblan. Ese es un texto que a mí me encanta mucho citar. Cuando estoy predicando a las personas, que es un poco ofensivo, porque de alguna manera le está diciendo, yo soy demonio. No eres demonio, pero estás ahí coqueteando con ellos. Bien, hermano, continuamos un poquito más adelante con respecto al tema de la habitación, ¿verdad? Hay algunos problemas respecto a la habitación. ¿Es la obediencia una condición? Sí, pero es obediencia a la fe, no es la obediencia, ¿verdad? No es cierto que algunos tenían el Espíritu morando en ellos solo temporalmente, sí, pero no después de ¿qué? De Pentecostés. Recuerden que vimos que el Espíritu Santo moraba en algunas personas de manera que temporal. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. A partir del Nuevo Testamento, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, viene lo que entendemos por la habitación del Espíritu Santo. ¿Cuál es la relación entre la unción y la habitación? Ocurre al mismo tiempo, pero con diferentes objetivos. La habitación es para traducir la presencia de Dios en la vida del cristiano. Y la unción es para capacitar al cristiano para ser enseñado. Primera de Juan, capítulo 2, del 20 y 27. No podemos confundir las obras del Espíritu Santo ni entremezclarlas. Ese es uno de los grandes problemas que ha tenido muchas veces a la hora de interpretar la Escritura, que quieren ver la habitación como la llenura también del Espíritu Santo. Los dones espirituales. Usted puede... ¿Estamos allá? ¿Dónde estoy yo? Bautizando. Sigue, continúa. Sellando.
a la gente. Pero se brincó bautizando. Sí. Sí. Ok, vamos bautizando. Sí, ese es un tema que me interesa. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces usted puede ser bautizado por el Espíritu? Vamos a comenzar con esa pregunta. Una Una vez. vez, una sola vez. ¿Una vez? ¿Por el Espíritu Santo? Sí, Sí. porque cuando uno hace la relación con Dios, Sí, porque cuando Él viene y mora en uno, ya- Está ya- bien. No ya estoy no- diciendo nada, yo nada más estoy preguntando. ¿Ok? Yo pienso que No voy a salir con que 10 veces. Y pero- cada vez que peca y crea otra vez, lo bautizan y todo. No, Pero las corrientes carismáticas creen en varios bautizos del Espíritu. pero y esos pastores que si no O sea que, por ejemplo, necesitas tú fuiste bautizado cuando lograste hablar en lengua. no, Sí, hermano. sí, puedo, pues. Estas son corrientes y que están actuales y usted la encuentra a diario. Pero no precisamente para hablar en lengua se va a poder bautizar. No, a lo que me refiero es que hablan de varios, que el bautizo, o sea, tú creíste, pero cuando creíste no fuiste bautizado, sino cuando. Ellos dicen que cuando logras hablar en lengua pones algunos los sale algunos los dones. Porque los dones uno les da. O profetizar, cualquiera de estas cosas. Sí. Es a lo que ellos llaman que es el bautismo del Espíritu Santo. No es correcto. El bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez en el creyente. Una sola vez y por siempre, correcto. ¿Cuándo es? En el momento que el creyente cree. Ajá. Es bautizado. Y el bautismo del Espíritu es quien me incluye a mí dentro de la iglesia. Son cosas que ocurren muy puntuales, ¿verdad? O sea que bien seguidas, pero sí que son trascendentales en el tema justamente de la salvación. ¿Tiene lugar en dónde? En algunos creyentes. en todos los En creyentes. todos los creyentes. Y Todos los creyentes fueron bautizados cuando creyeron en Cristo. Y es una Oh, experiencia inolvidable que cada quien la tiene. es una experiencia inolvidable. Déjenme decirle, Recibir a Cristo y ser bautizado es una experiencia. sí, pero no estoy refiriendo al agua, el bautismo en agua, sino el bautismo del No. Espíritu Santo ocurre cuando yo recibo a Cristo. Yo no siento esa presencia del Señor. Qué lindo. Es la experiencia, Qué lindo es, ¿verdad? es lindo pero triste, hermano. Es una mezcla, un encuentro de sentimientos. Ajá. Les explico por qué. Sí, sí, sí. Porque ese día usted descubre que usted ha estado en rebeldía por tanto tiempo Sí. contra Como que se Dios. le abren los ojos. Y es un día usted dice, Qué vergüenza. ¿qué pecador soy? Usted descubre, o sea, usted no lo descubre. Dios le muestra quién es usted. Dios demuestra que estaba muerto y ahora volvió a nacer. Dios te demuestra que usted era un trapo de inmundicia, que usted era alguien que estaba en rebeldía contra su creador. Y eso es motivo de qué? De tristeza y de dolor. Pero es motivo también de gozo. ¿Por qué? Porque Es ha el sido Señor, salvo. Porque ha salvo. sido salvo y sabe de dónde salió. ¿Ve? Por Y es eso- el gozo de la salvación. Que ¿Por no eso se es que no olvide. llora, pastor? ¿Ah? ¿Por eso es Sí, que no llora? no llora. Por eso algunos lloran, porque saben, se dan cuenta de quiénes son. ¿Quién no Yo creo que todos. Te das cuenta quién tú eres y Y cuál es que tu como condición. Claro, porque uno conoce, ¿no?, en el pecado en el que ha vivido y que uno realmente no era nada hasta que conoció a Cristo. Yo sí chillé. Bien, hermano. Vamos Es cuando Dios lo limpia a uno, ¿verdad? a dejarlo ahí. Y después, la semana próxima, vamos a hablar de los dones, la llenura del Espíritu y los otros ministerios, como, o sea, el resto de la. Ya nos quedaba el último. No, todavía queda aquí más. El problema es que llegué hasta ahí. Señor. Entonces, vamos a ponernos en pie, hermano, vamos a orar. Y vamos a seguir la semana próxima viendo otros temas más acerca del Espíritu, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de los dones del Espíritu y vamos a estar hablando acerca de la llenura
del Espíritu Santo. Ya estuvimos viendo el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es un don de Dios. Es el momento cuando, ¿qué? Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, ¿verdad? Bien, vamos a así ser despedidos en oración, dando gracias por este tiempo, ¿verdad? Y hermana Ruth, Dígame. usted nos despide en oración, por favor. Ok, qué bueno. Padre y Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos ante tu presencia para darte las gracias, Padre, por este día más de vida que nos has dado y la oportunidad de estar reunidos un grupo de tus hijos, Señor, aprendiendo más de tu palabra, Padre bendito. Gracias por permitirnos estos momentos, Señor, por aprender más de tu palabra, Padre bendito. Te pido que nos llenes de toda sabiduría, de todo entendimiento, Señor, para que todo lo que hemos aprendido, Padre, se nos quede nosotros para aprenderlo y también para poderle enseñar a aquellos, Padre, que tienen la necesidad de escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos dejes esa sabiduría para que siempre, Padre, pongamos tu palabra, Padre, por obra. Perdona nuestras faltas, Señor, nuestras ofensas que hacemos de día en día, Señor. Guíanos por tus santos caminos y te pedimos, Padre, que nos lleves a cada uno con bien a nuestros hogares, Padre bendito. Te pedimos así también por los hermanos que no han podido venir por causa de alguna enfermedad, Padre. Te pedimos que les des sanación, Padre, y los bendiga, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos nos encomendamos. Amén. Amén. Amén.